En esta ciudad se escribió gran parte de la historia que cambió el rumbo del planeta. Es la capital del país más poblado de la Unión Europea. Una tierra de castillos medievales, ciudades modernas, bosques, ríos y rutas de cerveza y vino. Bienvenidos a Berlín, la vibrante capital alemana. Berlín es la ciudad más grande de Alemania, un lugar lleno de contrastes, historia y modernidad, memoria y creatividad. Fue escenario clave del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del muro en 1989. Hoy es multicultural, dinámica y famosa por su vida nocturna, su arte y sus museos. Berlín es una ciudad llena de historia y que se necesita más de una visita para recorrerla y descubrir todos sus secretos. En este video te cuento brevemente la historia de la ciudad. Te mencionaré algunos puntos emblemáticos que no te puedes perder, incluidos dos museos que me encantaron. El Museo de Historia Natural, perfecto para los amantes de los dinosaurios y la naturaleza, y el Museo de Pérgamo, ubicado en la Isla de los Museos, y que destaca la Puerta de Ishtar de Babilonia, entre otras joyas. Iniciemos. En 1914, Berlín era la capital del Imperio Alemán, bajo el Kaiser Guillermo II. La ciudad de Berlín fue clave en la Primera Guerra Mundial, pues era el centro de mando político y militar. Aunque la guerra no se libró en la ciudad, su población sí se vio afectada por los bloqueos navales por parte de los británicos, lo que causó escasez de alimentos que llevaron a protestas y huelgas por las condiciones de vida. En 1918, Alemania pierde la guerra. La ciudad entra en una época de inestabilidad política, marcada por levantamientos y crisis económicas, pero también un auge cultural enorme en los años 20. En 1933, Hitler llega al poder y Berlín se convierte en el centro del nazismo. Desde aquí se planearon las invasiones de Polonia, Francia y la Unión Soviética. En 1942, en la conferencia de Wannsee, se coordinó la maquinaria administrativa para llevar a cabo la llamada Solución Final, el exterminio sistemático de los judíos europeos. Entre 1943 y 1945, Berlín sufrió devastadores ataques aéreos que destruyeron barrios enteros. En abril y mayo de 1945 se libró la última gran batalla en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El ejército soviético rodeó la ciudad y entró en combates casa por casa. El 2 de mayo de 1945, Berlín se rinde a los soviéticos. La ciudad quedó en ruinas. Más del 80% de los edificios dañados o destruidos, miles de muertos y casi sin infraestructuras. ¿Qué visitar en Berlín? Puerta de Brandenburgo, símbolo de la reunificación alemana, construida entre 1788 y 1791 por orden del rey Federico Guillermo II de Prusia. Es de estilo neoclásico e inspirada en la puerta de entrada a la Acrópolis de Atenas. Originalmente era un símbolo de paz. Tiene 12 columnas dóricas formando 5 pasajes. En la parte superior se encuentra la cuadriga, una estructura de una carroza tirada por 4 caballos, que simboliza la victoria. Catedral de Berlín, ubicada en la Isla de los Museos. Es uno de los edificios más importantes de la ciudad, tanto por su historia como por su arquitectura. La actual catedral fue construida entre 1894 y 1905, bajo el Kaiser Guillermo II, con la idea de crear un templo protestante monumental. Fue gravemente dañada durante la Segunda Guerra Mundial y su reconstrucción completa terminó en 1993, tras la reunificación alemana. Memorial del Muro de Berlín. Desde su mirador puedes observar un segmento del muro y entender cómo funcionaba la frontera. El muro interior era la frontera hacia Berlín Este.
La llamada Franja de la Muerte, zona intermedia, era vigilada con torres, alambradas y focos. El muro exterior es el que daba a Berlín Oeste. Es el único lugar donde se conserva el sistema completo tal como fue. Imagina lo que fue vivir en una ciudad dividida por un muro, que separaba ideologías políticas, pero también familias. Alexanderplatz y la torre de televisión, con 368 metros, es el edificio más alto de Alemania. Su esfera plateada alberga un mirador y un restaurante giratorio con vistas de 360 grados sobre toda la ciudad de Berlín. Museo de Historia Natural de Berlín, fundado en 1810. Es uno de los museos de historia natural más antiguos y prestigiosos de Alemania, con más de 700.000 visitantes por año. Se centra en la evolución de la Tierra y la vida, con colecciones de geología, paleontología, zoología y mineralogía. Si te gustan tanto los dinosaurios como a mí, te dejo el enlace de mi vídeo sobre Manchester, donde también visitamos el Museo de Historia Natural de la ciudad. Aquí está Giraffatitan brancae, con 14 metros de altura. Es el esqueleto de dinosaurio montado más alto del mundo, descubierto en Tanzania durante expediciones alemanas entre los años 1909 a 1913. La mayoría de sus huesos son fósiles originales, pero algunas partes fueron completadas con moldes porque no se encontraron. Además de estos fósiles de dinosaurios, también encontramos el esqueleto de un tiranosaurio rex descubierto en Montana, Estados Unidos, en 2010. Pertenece a coleccionistas privados que lo prestaron a Berlín. Tiene más del 98% del cráneo preservado. Algo rarísimo, porque los cráneos de T-Rex suelen aplastarse o perderse con el tiempo. En el museo también tienes todo tipo de mamíferos, aves y reptiles disecados. Aquí me detengo para explicar el proceso de taxidermia al que han sido sometidos la mayoría de los animales que vemos en el museo. El primer paso sería la preparación del cuerpo. El animal, muchas veces muerto de forma natural o donado por zoológicos, se abre y se le retira el tejido blando. La piel se conserva, ya que es la parte más resistente y representativa. Paso 2. Tratamiento de la piel. Se curte, como el cuero, o se trata químicamente para que no se descomponga. Paso 3. Montaje. Se crea un maniquí interno, de madera, metal, alambre o materiales sintéticos. Hoy en día, espuma de poliuretano. La piel se coloca sobre este molde y se sutura con cuidado, dándole la forma natural. Paso 4. Últimos detalles. Los ojos se sustituyen por ojos de vidrio hechos a medida. Se pintan detalles como mucosa, uñas o plumas dañadas para hacerlo realista. Por tanto, lo que vemos en realidad son pieles sobre estructuras artificiales, no animales enteros. Cuando observo estos ejemplares, recuerdo escuchar a una madre decirle a su hija que ella prefería ver los animales vivos. Aquellas palabras aún me hacen reflexionar. Déjame en los comentarios tu opinión sobre el tema. Hay una sala que me parece bastante espeluznante. Cientos de frascos que contienen especies preservadas en líquidos.
Isla de los Museos. Se refiere a un complejo de 5 museos ubicados en la isla en el río Spree, en el centro histórico de Berlín. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Su construcción se inició a comienzos del siglo XIX, con la idea de crear un espacio dedicado al arte y al conocimiento accesible para el público. Aquí puedes ver obras desde el antiguo Egipto, Grecia y Roma, hasta la Edad Media y el arte del siglo XIX. Los 5 museos que la conforman son Museo Antiguo, Antigua Galería Nacional, Museo Bout, Museo de Pérgamo y Museo Nuevo, donde está el busto de Nefertiti. Si tienes que elegir, yo te recomendaría entre el Museo Nuevo o el Museo de Pérgamo. Este último fue inaugurado en 1930, un museo único porque no solo expone objetos antiguos, sino estructuras completas reconstruidas, que te hacen sentir que viajas en el tiempo. Está dividido en 3 grandes secciones: Antigüedades clásicas, Medio Oriente. Aquí está uno de los objetos que más me impresionó, la puerta de Ishtar de Babilonia. Admirar su azul intenso, decorado con dragones y toros, es como entrar directamente a la antigua Mesopotamia. Y la tercera sección está enfocada en el arte islámico. Considera unas 2 o 3 horas para visitar con calma cada uno de estos museos. Si puedes evitar los fines de semana e ir por la mañana, encontrarás más tranquilidad. Berlín no es solo historia, es arte, música, gastronomía y eventos. A mí me tocó presenciar un festival de luces, donde los edificios principales se transformaban en lienzos de colores y proyecciones. Así que cuando visites la ciudad, revisa siempre qué está pasando. Berlín cambia todo el tiempo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte y decirme si te gustaría ver una segunda parte sobre esta enorme ciudad. Hasta pronto. Das weiß ich nicht, das dauert immer sehr lange. Ja, also ich hätte mal den Fuß gehabt. Thank you.